Los neuropéptidos, los neuropéptidos están dentro de los péptidos. ¿O te refieres a los receptores? Los neuropéptidos están, los neuropéptidos están dentro de lo que es péptidos. Neuropéptidos te refieres a oxitocina, vasopresina, y las hormonas hipotalámicas, TRH, GHRH, GnRH, son también péptidos. Somatostatina es una hormona que tiene producción pancreática, pero también central, y es un polipéptido. La melanocitoestimulante también. Solamente acuérdense de las hormonas hipofisarias, la FSH, LH y la TSH son glucoproteínas. Las demás son péptidos y proteínas. Sí, exacto, melanocitoestimulante y somatostatina son polipeptídicas. Proteínas solo GH y hormona de crecimiento y prolactina. Si ustedes aprenden las glucoproteínas, las hormonas que son de tipo glucoproteico y las hormonas que son proteínas, el resto de los neuropéptidos vendrían a ser polipéptidos. Vamos a iniciar entonces con lo que es la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de hipotálamo-hipófisis, vamos a tener que la hipófisis es la glándula madre, porque va a regular a la mayor parte de las glándulas del sistema endocrino, ¿no? Esta hipófisis se va a localizar, como ustedes ven en esta imagen, en la base del cráneo, sobre una estructura, que es esta que ustedes ven aquí, que se denomina silla turca, que pertenece al hueso esfenoides. Y esta hipófisis va a constar de dos partes. Vamos a tener una parte anterior denominada adenohipófisis y una parte posterior denominada neurohipófisis. Como ustedes ven aquí en la imagen, en este corte sagital, vemos, hacemos una extrapolación, hacemos un zoom a este nivel donde yo les he marcado. Y vamos a ver, adenohipófisis es anterior, porque tiene localización anterior, y la neurohipófisis tiene localización posterior. Si nosotros hablamos de la adenohipófisis entonces va a ser una estructura que va a tener su origen en el ectodermo, específicamente en una estructura que se llama la bolsa de Rathke. Y esta adenohipófisis va a contener grupos celulares que van a producir y secretar distintos tipos de hormonas. En contraposición, la neurohipófisis va a derivar del neuroectodermo y en realidad es una prolongación del hipotálamo. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura que es la neurohipófisis contiene, ¿qué cosa? Contienen los axones, los terminales axónicos y las terminaciones nerviosas de neuronas que se encuentran a nivel del hipotálamo. Las neuronas que se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo van a terminar en lo que es la neurohipófisis. Entonces, si la adenohipófisis contenía grupos celulares que van a producir y secretar hormonas, la neurohipófisis no. La neurohipófisis lo que tiene son terminales axónicos, terminaciones nerviosas, y va a básicamente almacenar. Entonces, cuando ustedes vean neurohipófisis, acuérdense de almacena hormonas, en cambio la adenohipófisis produce hormonas. ¿Y qué hormonas va a almacenar la neurohipófisis? Precisamente la comunicación que hay entre hipotálamo y hipófisis va a estar determinada por esta estructura que ustedes ven acá, que se denomina infundíbulo o también tallo hipofisario.
¿Qué cosa contiene el infundíbulo tallo hipofisiario? Contiene, primero, la prolongación de los axones que van a ir del hipotálamo a la neurohipófisis, como ustedes ven aquí, pero también va a tener una rica red vascular que va a permitir conectar el hipotálamo con la adenohipófisis. Acuérdense ustedes que el hipotálamo va a ejercer una acción estimulante sobre las células de la adenohipófisis. Acuérdense que el hipotálamo secreta factores estimulantes. ¿Y cómo van a viajar estos factores estimulantes del hipotálamo a la adenohipófisis? Lo van a hacer a través de esta rica vascularización que se encuentra. Hay un sistema que se denomina sistema portal hipofisario, y es un sistema portal porque es similar al sistema portal hepático, donde una vena da origen a otra vena. En este caso también se produce lo mismo, una vena da origen a otra vena, y este sistema portal hipofisario es el que va a permitir que haya comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis. De tal manera que el hipotálamo va a poder verter sustancias estimulantes hacia la adenohipófisis, y también de la misma manera la adenohipófisis, al secretar hormonas, va a poder también regular la secreción de los factores estimulantes en el hipotálamo. Entonces, cuando hablamos de tallo hipofisiario o infundíbulo hipofisiario, como ustedes ven acá, va a estar compuesto por la prolongación de los axones que vienen de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo a la neurohipófisis, pero también de este sistema portal hipofisiario que relaciona hipotálamo con adenohipófisis. La relación que tiene la hipófisis con otras estructuras también es importante. Miren ustedes que hacia arriba de la hipófisis vamos a tener una estructura que es el quiasma óptico. Este quiasma óptico, como ustedes han visto, tiene una localización supracelar. ¿Por qué se dice supracelar? Porque está encima de la silla turca. Está encima de la hipófisis. Y esta estructura es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay patologías que comprometen la glándula suprarrenal e infiltran hacia arriba en dirección supracelar, como por ejemplo un tumor que crece en dirección supracelar, comprime el quiasma óptico y empiezan a haber defectos ¿en qué? En la campimetría. Hay alteración en los campos visuales. Asimismo, hacia abajo, habíamos dicho que la hipófisis se localiza en la parte de la base del cráneo. Esta estructura va a estar en contacto con los senos, de tal manera que en este caso permite que haya una comunicación entre la cavidad nasal y sea accesible hacia la hipófisis. Acuérdense que, o por si no lo sabían, una forma de operar la hipófisis es hacer un abordaje transesfenoidal. ¿Qué significa transesfenoidal? A través del seno. ¿De qué seno? Del seno esfenoidal. Entonces ingresan por la nariz y se contactan, horadan el seno esfenoidal e ingresan a operar la hipófisis a través de este abordaje, de esta vía. Y es por eso que es importante esta comunicación que hay hacia abajo, de forma infracelular. Si un tumor horadara hacia abajo, puede horadar y producir salida de líquido cefalorraquídeo, por esta comunicación que hay entre el seno esfenoidal y la parte inferior de la silla turca. Y hacia los costados, que en este caso no tenemos la imagen porque es un corte sagital, pero hacia los costados de la hipófisis, en las partes laterales, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar los senos cavernosos y vamos a encontrar estructuras neurovasculares. Sobre todo van a pasar por ahí los pares craneales que están en relación en cuanto a la movilidad ocular, y van a pasar también, por ejemplo, la carótida va a pasar por allí. Entonces, si hay un compromiso del lado lateral de la hipófisis, puede comprometer las estructuras básicamente neurovasculares. Y esto es importante también en la patología, sobre todo tumoral, ¿no? Esta clasificación en cuanto a adenohipófisis, neurohipófisis y sus relaciones también es un tema que ha tenido alto rendimiento, sobre todo en lo que respecta a lo que es adenohipófisis y su relación con el hipotálamo. En cuanto a las hormonas hipofisiarias, habíamos dicho que adenohipófisis produce hormonas, mientras que neurohipófisis almacena hormonas. Entonces,
Dentro de lo que es la adenopófisis vamos a tener distintos grupos celulares que van a producir hormonas específicas. En el caso, por ejemplo, de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, va a ser producida por los tirocitos. Los tirocitos producen TSH y la TSH estimula la secreción de hormonas tiroideas. También un tema que estaba relacionado también con preguntas en exámenes de recientado. Entonces, la TSH estimula la secreción de hormonas tiroideas. La GH va a ser producida por los somatotropos. Estos somatotropos van a producir GH y van a tener efectos sobre el crecimiento y la diferenciación de tejidos. Por algo la GH es conocida como hormona de crecimiento. O algunos le llaman también somatotrofina a la hormona de crecimiento. La FSH y la LH va a ser producida por un grupo celular denominados gonadotropos. Los gonadotropos van a secretar tanto FSH como LH. La diferencia para que secreten una u otra hormona va a estar determinada por la regulación que va a haber con el hipotálamo, con la GnRH, como lo vamos a ver más adelante. Y estas hormonas que son FSH y LH, que son conocidas también como gonadotropinas o gonadotrofinas, van a estimular la secreción de esteroides sexuales y regular la función reproductiva. Luego vamos a tener otro grupo celular que son los corticotropos. Los corticotropos van a producir ACTH, ¿no? Que es la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Y se llama adrenocorticotrópica porque va a estimular básicamente a la corteza adrenal. Va a estimular a la corteza adrenal sobre todo a secretar cortisol. Vamos a ver luego que también tiene cierto efecto sobre los andrógenos adrenales, pero sobre todo la regulación va a estar dada con el cortisol, va a estimular la secreción de cortisol. Y en el caso de la prolactina, va a ser secretada por los mamotropos. Estas células, los mamotropos, van a producir prolactina que va a tener una estimulación del desarrollo mamario y la producción de leche durante el puerperio. Entonces, estas hormonas de la adipófisis son producidas por grupos específicos de células para actuar sobre diferentes órganos. En cambio, la neurohipófisis va a almacenar, acuérdense, hormonas que son producidas ¿dónde? En los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. ¿Cuáles son estas dos hormonas? La hormona antidiurética, que va a tener un efecto antidiuresis, es decir, va a evitar que se pierda excesivas cantidades de agua por la orina, por tanto va a estimular la reabsorción renal de agua. Y la oxitocina, que básicamente va a tener su función estimulando la contracción uterina y de las células mioepiteliales de la mama. En este caso, la neurohipófisis no produce, sino almacena estas hormonas que van a ser producidas en estos núcleos en el hipotálamo, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas, solamente el caso de la oxitocina, no va a ser tema de consideración en esta revisión, dado que tiene más relevancia en la parte de ginecología. Entonces, vamos a hablar cada uno de los ejes, y vamos a empezar con el tema con el eje tiroideo. En este caso, nosotros vamos a tener aquí el hipotálamo, que el hipotálamo va a producir una hormona que se llama TRH, ¿no? La hormona reguladora de la tirotropina, TRH. Esta TRH que se produce en el hipotálamo, acuérdense que a este nivel estamos en hipotálamo, va a viajar por la circulación portohipoficiaria hacia la adenohipófisis, que es esta de acá, y va a estimular para que la adenohipófisis, aquí estamos en hipófisis, secrete la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta TSH va a ir hacia la glándula tiroidea y va a permitir que se produzcan T4 y T3, que son las hormonas tiroideas. Y aquí viene el concepto que en endocrinología se maneja mucho, que es el concepto de los feedbacks, que sean positivos o negativos. En este caso va a existir un feedback negativo, donde al incrementarse
las concentraciones de T4 y T3, estas van a ejercer un efecto negativo sobre la secreción de TSH y TRH. Eso quiere decir que cuando el cuerpo detecta suficiente cantidad de hormona tiroidea, le manda una señal y ya no se produce TSH ni se produce TRH porque ya no se necesita seguir estimulando a la tiroides, ¿no? A este famoso feedback, tipo de feedback, donde la concentración de una hormona inhibe la producción de otras, se denomina feedback negativo. Y este es el feedback negativo del eje tiroideo. Si fuera el caso de que no baja la concentración de hormonas tiroideas, no hay suficiente hormona tiroidea, entonces eso es detectado nuevamente a nivel del hipotálamo y se secreta TRH, que estimula la adenohipófisis a secretar TSH y se produce toda la regulación. En el caso de la glándula adrenal sucede algo similar. A nivel del hipotálamo nosotros tenemos CRH, que es la hormona liberadora o reguladora de la corticotropina, que va a, esto es a nivel del hipotálamo, que va a ir hacia la adenohipófisis, está de acá, para que se secrete ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica, para que estimule a la corteza adrenal, a que se secrete específicamente el cortisol. Pero también puede tener cierto efecto estimulante sobre los andrógenos. Y el andrógeno, por excelencia de la glándula suprarrenal, es el DEAS. Pero principalmente la regulación es con el cortisol. Entonces, aquí también sucede también un feedback negativo, donde al incrementarse los niveles de cortisol, hay suficiente cortisol, el cortisol inhibe la secreción de ACTH y inhibe la secreción de CRH. Entonces, estos ejes son bastante sencillos, bastante simples, tiroides y adrenal. Vamos a ir ahora con las gónadas. Las gónadas también tienen una peculiaridad y la fisiología, sobre todo en la parte del eje del ovario, es un poquito más complicada, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Vamos a tener nuevamente aquí hipotálamo e hipófisis. En este caso, tanto para el testículo como para el ovario son las mismas hormonas hipotalámicas hipofisiales. La hormona hipotalámica es la GnRH, que es la hormona reguladora o liberadora de gonadotropinas, así se llama, y vamos a tener aquí dos tipos de gonadotropinas, que ya lo habíamos hablado. Vamos a tener FSH y LH. Igual lo voy a poner por aquí, FSH y LH. Entonces, la GnRH que produce el hipotálamo va a viajar también por la circulación portohipofisiaria hacia la adenohipófisis y se puede secretar FSH o LH. ¿De qué depende que se secrete uno u otro? Depende de la amplitud de los pulsos. La GnRH es una hormona que se secreta por pulsos. Entonces, dependiendo de la amplitud de estos pulsos, es que se puede secretar o FSH o se puede secretar LH. En el caso se secrete FSH, en el eje testicular, la FSH lo que va a hacer es estimular a las células de Sertoli para que se den las condiciones necesarias para que se produzca la espermatogénesis. Acuérdense ustedes que la espermatogénesis en el testículo, o para que se produzca la espermatogénesis, es importante que se den todas las condiciones, todo el ambiente necesario. Y la célula de Sertoli, que es la célula de sostén a nivel del tejido testicular, es la que le va a producir los factores de crecimiento, la que va a asegurar que haya una adecuada producción de nutrientes para que estos espermatozoides puedan completar su maduración. Entonces la FSH lo que hace es regular esta espermatogénesis y lo hace de manera indirecta al permitir que las células de Sertoli fabriquen una serie de factores de crecimiento y que además haya una adecuada concentración ahí de testosterona para que los espermatozoides puedan madurar. Y la LH en el testículo va a actuar sobre las células de Leydig para que se produzca
testosterona. Entonces, cuando hablamos de producción de testosterona, en el caso del varón, la influencia va a estar por la LH y la testosterona va a ser producida por las células de Leydig. Entonces, las células de Leydig, vamos a escribirlo más bonito, van a ser las, ahora sí, van a ser las encargadas de producir testosterona. En cambio, Sertoli va a dar los factores de crecimiento de los nutrientes necesarios para que se produzca la espermatogénesis. ¿Cómo se hace el feedback en este caso? En este caso, la testosterona, al encontrarse en cantidades adecuadas, hace un feedback negativo hacia LH, reduce la concentración de LH y reduce las concentraciones de GnRH. Y en la FSH, si no tenemos, digamos, una hormona, ¿cuál es la hormona que se encarga? Pues las células de Sertoli producen una hormona que se llama inhibina, y es la inhibina la que produce el feedback negativo con FSH. Entonces vean que aquí la cosa es un poquito más complicada porque tenemos dos tipos de gonadotropinas diferentes. Entonces, testosterona realiza el feedback negativo, caso de LH y GnRH, y en el caso de la FSH el feedback negativo se hace a través de inhibina. En la mujer las cosas sí suelen ser un poquito más complicadas. Tenemos también GnRH y de acuerdo a la amplitud de pulsos puede producirse FSH o LH. ¿Qué es lo que sucede aquí? En la primera parte del ciclo menstrual, la LH, la FSH, perdón, va a actuar sobre el ovario, básicamente sobre las células de la granulosa, para que se formen estrógenos. Y la LH va a actuar sobre las células de la teca para que se formen andrógenos. Y ustedes dirán, ¿por qué los andrógenos son importantes? Porque los andrógenos son la base para que se formen los estrógenos. Y la FSH no solamente mejor dicho, ¿cómo estimula la producción de estrógenos por la granulosa? Precisamente las estimula permitiendo que los andrógenos se conviertan a estrógenos a través de la activación de la aromatasa. Entonces, durante la primera parte del ciclo, antes que se produzca la ovulación, estas son las funciones de LH y FSH. La LH estimula la producción de andrógenos, la FSH estimula la conversión de estos andrógenos a estrógenos a través de la activación de la aromatasa por las células de la granulosa. Luego, posteriormente, la LH va a permitir también, a la mitad del ciclo, que se produzca la ovulación. Y finalmente también la LH va a permitir que se forme ya luego que se ha producido la ovulación y en la segunda mitad del ciclo, el cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. Entonces, la LH en este caso tiene varias funciones. ¿Y cómo se hace la regulación? Aquí sí sucede algo interesante. ¿Por qué? Porque si bien puede haber una regulación donde hay un feedback negativo, donde la concentración de estrógenos y progesterona pueden regular los niveles de FSH y LH, aquí sucede tal vez uno de los pocos casos en los cuales hay un feedback positivo. A la mitad del ciclo ovárico, o el ciclo menstrual, ¿no?, se produce un pico de LH, que es el que va a producir la ovulación. Y este pico de LH, ¿por qué va a ser estimulado? Va a ser estimulado por los estrógenos. El aumento de estrógenos va a producir que haya un pico de LH. Entonces, solamente en el caso del eje sexual femenino hay un ejemplo de feedback positivo, donde la alta concentración de estrógenos va a producir que se produzca un aumento en la secreción de LH. Normalmente nosotros habíamos visto todo lo contrario, ¿no?, que los productos generan una disminución de las hormonas estimulantes. Solo en este caso, y eso siempre ténganlo bien en claro, es el único caso donde hay un feedback positivo. A la mitad del ciclo, el aumento de estrógenos produce o estimula la secreción de LH, y este pico de LH es el que produce la ovulación. Entonces, si bien puede haber el famoso feedback negativo con progesterona, con estrógenos sobre FSH y LH,
aquí hay un ejemplo de feedback positivo. Y es el único feedback positivo que más conocido en endocrinología. En el caso de la hormona de crecimiento, a ver, por aquí me preguntan sobre los andrógenos se convierten. Sí, en la granulosa. Acuérdense, lo vamos a ver también ahorita en la parte de la fisiología gonadal. La teca produce los andrógenos y la granulosa produce la conversión de los andrógenos a estrógenos. En la granulosa es la conversión. Vamos a tener aquí ahora los ejes de la hormona de crecimiento y de la prolactina. En el caso de la hormona de crecimiento, nuevamente tenemos aquí hipotálamo y tenemos aquí hipófisis. En el caso del hipotálamo, vamos a tener para la hormona de crecimiento la GHRH. Ojo, es diferente a la otra era GN, este es GH. GHRH, que va a estimular a la adenohipófisis para que se produzca GH, que es la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento va a estimular al hígado para que se produzca IGF-1, que la IGF-1 es el factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento similar a la insulina va a ser el que va a actuar en el tejido óseo y en los diversos tejidos para que se produzca el crecimiento y la diferenciación. Sin embargo, la hormona de crecimiento también puede tener efectos sobre el crecimiento óseo y tisular. Entonces, en el eje de la hormona de crecimiento en sí, es decir, la hormona hipofisiaria, puede ejercer efectos sobre los órganos, sobre el tejido óseo y sobre los tejidos, y los distintos tejidos para el crecimiento y diferenciación. Pero también, como el resto de ejes hipofisiarios, puede tener o puede estimular la secreción de otra hormona que es la IGF-1, que también tiene efectos sobre el crecimiento. Aquí sucede lo mismo que en los otros ejes. La IGF-1, cuando se encuentra en cantidades suficientes, produce un feedback negativo, o sea, inhibe la secreción de hormona de crecimiento e inhibe la secreción de GHRH. Igual, lo mismo. Además, debo añadir acá que hay otra hormona hipofisiaria que se llama somatostatina, que también regula este eje. Y en este caso la somatostatina es una hormona inhibitoria. Inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, en el eje de la hormona de crecimiento vamos a tener un factor estimulante en el hipotálamo, que es la GHRH, y un factor inhibitorio también en el hipotálamo, que es la somatostatina. En el caso del eje de la prolactina, vamos a tener que la prolactina, el principal estímulo para que se produzca la secreción de prolactina, va a ser un estímulo mecánico que va a ser la succión del pezón. La succión del pezón va a ser el principal estímulo para que en la adenohipófisis se pueda secretar prolactina. Si ustedes buscan un factor hipotalámico estimulante de la prolactina, ustedes van a ver que por ahí se habla de que la TRH, sí, la misma que del eje tiroideo, puede producir un estímulo sobre la secreción de prolactina. Sin embargo, ese no es el mecanismo de principal control. Cuando ustedes tienen el eje de la prolactina, acuérdense que en este caso, la regulación de este eje va a estar dado por un factor inhibitorio, que es la dopamina. Este es el principal regulador de la prolactina y es inhibitorio. ¿Qué cosa quiere decir? Que el aumento de la secreción de dopamina por el hipotálamo disminuye la secreción de prolactina. Entonces, el principal estímulo será la succión del pezón. Entonces, el bebé, el lactante, el recién nacido, lacta, y este estímulo de succión produce que la adenohipófisis secrete prolactina y haya mayor producción de leche. ¿Y cómo se inhibe o cómo se regula esto? Se regula a través de un factor inhibitorio hipotalámico que es la dopamina. Y de esta manera se regula la secreción de prolactina. Hasta ahí hemos visto todo lo que es adenohipófisis, y de esto de adenohipófisis realmente hay unos ejes que son bastante sencillos, pero yo quiero que se lleven acá dos ideas importantes. Una es
que el único eje que tiene un feedback positivo es el eje del ovario, hipotálamo, hipófisis, ovario, y sucede a la mitad del ciclo, que es donde el incremento de estrógenos produce pico de LH para que se produzca la ovulación. Y la segunda idea que quiero que se lleven de estos ejes es que la prolactina es el único en el cual la regulación es inhibitoria mayormente, por un producto hipotalámico que es la dopamina. Esas dos ideas quiero que se lleven de estos dos ejes, ejes de la hipófisis. Y luego en el caso de la neurohipófisis vamos a tener la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética, como hemos visto acá, es una hormona que se produce a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, ahí se produce, y va a ser simplemente almacenada en la neurohipófisis. La neurohipófisis no produce hormonas, sino simplemente la almacena. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuáles son los estímulos para que se secrete la hormona antidiurética? El principal estímulo para que se secrete la hormona antidiurética va a ser el incremento de la osmolaridad plasmática. Acuérdense que cuando hablamos de osmolaridad plasmática nos estamos refiriendo a la viscosidad de la sangre. Entonces, cuando la sangre está muy espesa, muy viscosa, decimos que hay un incremento en la osmolaridad plasmática. Este incremento en la osmolaridad plasmática generalmente se produce cuando hay estadios en los cuales hay deshidratación o hipovolemia, ¿cierto? Entonces, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, este es el principal estímulo para que las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares produzcan hormona antidiurética, viajen a través del infundíbulo hipofisiario, lleguen a la neurohipófisis y puedan ser liberados y van a actuar directamente a nivel de lo que es el riñón. Van a actuar específicamente en el túbulo colector, donde hay receptores para hormona antidiurética. ¿Y qué sucede en el túbulo colector? Vean ustedes aquí, si hacemos un zoom a nivel del túbulo colector, vamos a encontrar a esta célula del túbulo colector que va a tener un receptor para vasopresina, que es el receptor de tipo 2. Este receptor de tipo 2 de vasopresina, al unirse, miren ustedes, yo les había dicho, adenosina es una hormona de tipo polipéptido, es una hormona que tiene su receptor en la membrana, activa segundos mensajeros, AMP cíclico, ¿y cuál es el efecto que va a tener? Va a permitir que se trasloquen estos transportadores, que son acuaporina, los receptores o los transportadores acuaporina de tipo 2. ¿Y qué hacen los receptores de acuaporina de tipo 2? Reabsorben agua. Entonces, la hormona antidiurética lo que hace es reabsorber agua. Y esto es lógico, porque si yo tengo mi plasma que está viscoso, ¿no?, que está espeso porque uno está deshidratado, lo lógico es que yo no orine mucho, sino orine poco, que reabsorbe el agua. ¿Para qué? Para poder mejorar la viscosidad de la sangre, la viscosidad del plasma, es decir, mejorar la osmolaridad plasmática. Este es el principal estímulo. Ustedes también van a encontrar por ahí que se habla un poco del tema de la presión arterial, donde una disminución de la presión arterial puede ser también un estímulo para la secreción de hormona antidiurética. Sin embargo, este estímulo es menor, no es el principal es la osmolaridad plasmática. Y en este caso, ¿cómo actúa? También se produce la secreción de hormona antidiurética, pero va a actuar en los receptores B1 del músculo liso. Y en este caso lo que va a producir es vasoconstricción para que se incremente la presión arterial. Entonces, acuérdense ustedes que antidiurética, su efecto, su estímulo principal es este: osmolaridad plasmática, receptor B2 de vasopresina en el túbulo colector, incrementa la expresión de acuaporina 2 y se reabsorbe agua. De esta manera se regula la hormona antidiurética. Entonces, hasta ahí hemos terminado la parte de hipotálamo-hipófisis. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a hipotálamo-hipófisis para pasar a tiroides?